Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Octavo Mandamiento. ¿Cómo anda, Cortina? ¿Qué tal, Ani? Buenas noches. ¿Bien? Muy bien, aquí estamos. ¿Todo en orden? Por suerte. ¿Fin de semana bien? Sí, salvo por Boca, pero bueno, eso ya es un tema mal menor. necesario. Quiero comentarle algo, Diga. Cortina. Yo hago el suplemento sindical del Diario Popular. Y Efectivamente. ayer el título, acá lo muestro, Claudio, la nota era a Antonio Caló, que decía: los gremialistas somos pendulares. Un día estamos con uno, otro día estamos con otro. Que me pareció un gran título. Pero no solamente a mí me pareció un gran título, les pareció un gran título a varios colegas de la radio. Che, por lo menos pongan la fuente, ¿no? Digan que lo sacaron del Diario Popular, no sé, den el De algún crédito, lado, claro. por lo menos, porque es un gran título y además lo merece el Diario Popular, ¿no? Sí, claro. Y Ani Ventura, por cierto. No, pero me parece que, sobre todo el medio, que Sí, está sí, bueno, claro, porque claro, uno trabaja obvio. para ese Obvio, medio, sí, se claro, rompe el claro. alma y bueno, Sí, y conseguís ese título. Efectivamente, sí, una gran declaración que, como bien vos decís, fue replicada por todas partes, digamos. ¿Usted quiere hablar de economía? Vamos a hablar de economía con nuestro invitado, si te parece mejor. Entonces vamos a mostrar el libro. Alfredo Zayat, gracias por estar acá en Octavo. No, gracias por la Buenas invitación. noches. ¿Lo ¿Cómo mostramos? Economía a contramano. ¿Cómo entender la economía política de Alfredo Zayat? Alfredo es un compañero, colega de muchos años. Ha trabajado contigo. Efectivamente, hemos trabajado juntos. juntos varios años en Página 12, Así hace ya Sí. unos Ha 20 sido añitos, mi por buen ahí. jefe. ¿Sí? Sí, Luis, como dice. claro. ¿Cómo Siempre era es- como jefe? Muy bueno, muy ¿Sí? bueno. Viste, Luis tranquilo, Sí, entonces va ¿viste? ordenando todo, Bien. es puntilloso, meticuloso y ordenado. Ordenando. Alfredo, ¿por qué este libro? ¿Por qué esa contramano? ¿Por qué esa contramano de las teorías liberales? Sí. ¿Esa contramano de la historia? No, ¿Esa la contramano de historia qué? no. Interpela a lo que yo digo el saber económico convencional. ¿Qué es el saber económico convencional? Es el que domina el sentido común, el que domina en el gran debate económico, no solamente en Argentina, sino que a nivel mundial. ¿Y cuál es? Bueno, vos lo mencionaste, el neoliberal. Si uno lo quiere llevar en términos académicos, el neoclásico, y si lo querés llevar en términos políticos, el conservador. Y este es el que, la verdad, que domina el análisis económico, como te dije, no solamente aquí, sino en el mundo. Y bueno, interpelarlo, debatirlo, plantear que la economía no hay una sola receta, que la economía es economía política, que la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social, y como tal no hay una única medida, una única receta frente a problemas complejos como son los económicos. Sí, yo creo que eso es lo más interesante del enfoque, Dani y Alfredo, que es justamente ponerse en un lugar donde uno dice, esto no es una ciencia exacta y es una ciencia social. Por lo tanto, como hasta ahora, durante las últimas, pongamos, 2 décadas, ha dominado Sí. este pensamiento neoliberal, neoclásico, etc., hay que permitirse pensar las cosas de otra manera. Igual que frente a del otro lado de la corriente, digamos, los heterodoxos, que solo hay una solución o solo hay una única causa para los problemas. Y yo, digamos, precisamente planteo eso, Efectivamente. digamos. Uno después puede tener diferentes convicciones, tenés Claro. una cosmovisión del mundo, un posicionamiento político, entonces vos decís, bueno, estoy a favor o pienso que este es el mejor sendero a transitar. Ahora bien, no es el único. Claro. Digamos, eso es lo que yo interpelo. Digamos, vos bien decís, bueno, a veces también los heterodoxos dicen, esta es la única medida. Claro. La verdad que no. Claro. Digamos, en todo caso, ¿qué es la economía? Entonces, esto es un punto esencial para entenderlo. Y cómo lo interpreto llevado a un lenguaje que más o menos sea comprensible, digo que la economía es un espacio donde se dirimen intereses contrapuestos de diferentes actores económicos y sociales. Y por consiguiente es de disputa y de tensión permanente. Y en última instancia, ¿qué es? Es una disputa de poder. Y no hay que tenerle miedo a eso, porque es así. Claro. Así funciona unas relaciones sociales y económicas. Bueno, eso es la economía. Ahora, volviendo a este tema, vos te referís especialmente a la gestión Kirchner. Me parece que haces hincapié en la gestión Kirchner. En los últimos 10 años. En los últimos 10 Haciendo años. referencias, obviamente, a lo que puede ser la década del 90. Ahora, antes, Alfonsín, ¿no intentó también, a través de Grispun, hacer una economía poco convencional y Duró 1 año y medio.
Bien. Y después, digamos, precisamente como la economía es un espacio de disputa de poder, de tensión entre diferentes sujetos y actores sociales, bueno, cuando Alfonsín, ya que estamos a los 30 años, a veces Sí. mucho no se recuerda ese famoso discurso en la Plaza de Mayo cuando él anuncia la economía de guerra. Efectivamente. Entonces, ese es un punto de bisagra para poder entender, decir, bueno, ya durante un año y medio lo intentó, se enfrentó al Fondo Monetario Internacional, Sí. Greenpeace, se enfrentaba a los grupos económicos, en ese momento llamados capitanes de la industria. ¿La verdad? Absolutamente. Bueno, Claro. en esa tensión, frente a un contexto económico Y sobre todo político, y, ¿no? Muy diferente, y en claro. relación con los militares difíciles, y a nivel internacional tampoco Claro. favorable, porque dominaba, hay que pensar, dominaba ahí el tacherismo, el Reagan, digamos, ahí estaba en el apogeo las líneas conservadoras, sumado a que también a nivel de deuda, a nivel internacional, buscó un club de deudores para Sí. enfrentarse. Bueno, todo eso no pudo, no quiso, no se dieron las condiciones, bueno, no importa, digamos, lo que digo es que ahí con la economía de guerra hay un quiebre. Y ese quiebre es decir, bueno, ese retroceso en esa tensión que se genera en la economía. Vos decís, condiciones políticas que hoy, digamos, en los últimos 10 años le han permitido a las administraciones Kirchner, por ponerlo de alguna manera, le han permitido encarar las cosas de otra manera. Como todo, digamos, no hay una única explicación, un único factor, pero sí se conjugaron factores. Se conjugaron factores que a nivel internacional las condiciones fueron mejores. Si queremos hacer la comparación, Sí, pero digo claro. para que puedan entender, las condiciones internacionales fueron mejores. Hubo una cesación de pagos, o sea que el tema de la deuda ya no era la carga, Claro. pero a la vez, y un tercer factor, que me parece que no es menor, uno puede estar, te puede gustar, no te puede gustar el kirchnerismo, te puede gustar, no te puede gustar la cara de Néstor, digamos, diferentes cosas, pero ahora bien, hubo una voluntad política, de poner un sendero político por encima de las lógicas económicas. Entonces, vos tenías el problema de la deuda, vos tenías varias formas de resolverlo, pero vos tenías una mirada política de decir, bueno, vos tenés que aliviar esa carga de la deuda. ¿Cómo la podías aliviar? Con una audaz reestructuración de la deuda. Porque había otras propuestas, esto hay que recordar, Claro. en su momento había otras propuestas con reestructuración de la deuda que no era tan audaz en el sentido de la quita de capital, baja la tasa Respetaba de más interés. el interés del acreedor, digamos. así, Exactamente. Bueno, genéricamente. pero eso es una decisión política. Claro. Dentro de la economía política. Y no es un elemento menor para poder entender después los márgenes de autonomía que va generando para adelante y poder realizar políticas económicas. Si te subordinás a la lógica de ese poder financiero, a la lógica de que la economía es una ciencia exacta, a la lógica del poder, que es el más fuerte, que es el poder económico, después te va condicionando para adelante. O sea que esa decisión, que es de voluntad política del kirchnerismo, es lo que permite después pensar otras reformas que se realizaron. Ahora, también es una decisión política no reconocer la inflación cuando Moyano hablaba de la inflación del carrito del supermercado, donde las paritarias eran del 25%, el acuerdo, el gobierno sabía que había inflación, porque si no, no aceptaba una paritaria Claro. el ministro de Trabajo del 25%. ¿Qué pasó que la inflación fue tan tarde en ser reconocida? Bueno, ahí hay dos aspectos. Uno es el tema de la pérdida de legitimidad de las estadísticas públicas, con el tema del INDEC, y después está lo que es la inflación o las tensiones de El precios. fenómeno en sí, digamos. Claro, el fenómeno en sí. Son dos capítulos diferentes. Nos Pero quedamos que con se ese- autocondicionan o se autoinfluencian, digamos, ¿no? También. en el análisis, pero digamos, me parece que digamos no hay inflación porque hay pérdida de legitimidad No, del no, INDEC. claro, claro. Hay inflación y ahí viene corrientes de interpretación diferentes. ¿Cuál es la corriente de interpretación que yo más o menos estoy más de acuerdo, vinculado a cuáles son las fuentes de tensión inflacionaria en Argentina? Es la puja distributiva. O sea, la tensión precisamente entre el capital y el trabajo, entre el poder adquisitivo del trabajador y la tasa de ganancia de la empresa. Y acá no hay buenos o malos, sino que es el reflejo de lo que yo te explicaba antes de la economía, que la economía es tensión y ruptura, donde hay tensiones entre diferentes sujetos económicos. Bueno, ¿cuál es la política para orientar esa tensión? A la vez, esto es un aspecto, pero bueno, la inflación tiene otros aspectos que te quiero mencionar otro, que es,
Bueno, hay decisiones de política económica que te deriva que, bueno, que podés tener más tensiones inflacionarias. Digamos, el kirchnerismo tomó la política de decir, bueno, vamos a crecer a una tasa elevada. Y una tasa elevada es del 6, 7, el 8%. En una economía periférica como la Argentina, tomar esa decisión política significa que vas a tener inflación. La asumís como un dato de la un dato. realidad, digamos. Porque ahí se presenta lo que sería como un trilema, no un dilema, trilema de política económica. Es crecimiento económico, generación de empleo y tensión inflacionaria. ¿Qué elegís? ¿Crecer y generar empleo? Tenés inflación. ¿Decidís crecer menos, generar menos empleo? Tenés menos inflación. El kirchnerismo tomó esa decisión. Entonces, ahora bien, el kirchnerismo no la explica. Digamos, este es otro aspecto, es otra cosa, digamos, claro. Pero digo, para poder entender que si la cuestión de reconocer o no la inflación, en los hechos, el kirchnerismo tomó una decisión de política económica para que haya mayor crecimiento, mayor empleo y mayor tensión inflacionaria. Y lo que vos decís, Andy, está muy bueno, porque cuando vos negociaban, convalidaban, digamos, esa tasa de inflación. Claro. En última instancia, más allá de, que es otro capítulo, que es el tema de las estadísticas, en los hechos, los agentes económicos, empresarios, sindicatos y el Estado empezaron a manejar índices de precios o de actualización diferentes. Y por último, para cerrarte, que en esa política, cuando se habla del tema de la inflación y que la inflación afecta más a los trabajadores y a las personas de ingresos fijos, vos fíjate que ahí el Estado, inclinado más hacia los sindicatos, logró que los aumentos de precios en paritarias, o sea, a los que están dentro de convenciones, estén por encima 1, 2, 3 o 4 puntos, depende del año, desde el 2007 a la fecha, por encima de la inflación. Tenemos que ir a un corte y ya volvemos. Ya volvemos. Dale, ya volvemos.